Una especial buena esa. And you say, oh, what a good special. Pues es lo mismo, hermano. Same thing. Los creyentes en ese tiempo consumían de esa carne. The believers in those times ate of those meats. Quizá porque no tenían mucho dinero. Perhaps they didn't have a lot of money. Sabían. They knew. Entonces Pablo se enfocó en ese tema, hermano. So Paul emphasizes in this topic. Diciendo que las viandas sacrificadas, sí, las cosas, las carnes, pues, The meats that are sacrificadas a los ídolos, sacrificed to the idols, ¿verdad? Esas viandas, those meats, quizás uno dice, pues yo no quiero comer de esas viandas, perhaps you might say, well, I don't want to eat of those meats porque se las sacrificaron, because they were sacrificed ¿verdad? A un ídolo. to an idol. En ese tiempo había ídolos, At those times there was idols, había dioses, there was gods, también como en el día de hoy. just like today's day. Entonces quizás usted diga, no voy a comer de eso, So perhaps you might say, well, I'm not going to eat out of that. porque quizás usted diga, se las sacrificaron Because you might say they sacrificed a it San Gato, to the Saint a San Cat, Crispín, Saint Crispin, a San Ramón. Saint Ramon. No voy a comer de eso. I'm not going to eat of that. Quizás usted lo inviten a comer Perhaps they invite you to eat y no se dé cuenta and you don't find out de que está comiendo de algo sacrificado. that you're eating something sacrificed. Pero un cristiano que es hijo de Dios, But a Christian that's a son of God, si a usted le dan alimento de eso, if they feed you some of this food, usted no se contamina, hermano. you don't get contaminated. Porque ¿sabe qué, hermano? Because you know what? Porque Dios, Because God ¿verdad? Dios es un Dios soberano, diga conmigo, soberano. is a sovereign God. Es soberano Dios. Sovereign God. Pero los dioses But the gods de este mundo, of this world, los dioses de las naciones, the gods of these nations, no son nada. they're nothing. Porque solamente hay un solo Dios, Because there's only one God, el Dios Todopoderoso. God Almighty. Por eso no le puede hacer nada, hermano. That's why they can't do anything. Pero usted tampoco va a andar buscando de ese tipo de carne. But you're not going to be seeking this kind of meat either. Para comer, a cabo Dios no toma en cuenta estas cosas. Well, God's not going to notice this Sí thing las toma anyway. en cuenta, hermano. He does take it into account. Cuando usted ya sabe, When you know, cuando usted ya tiene una responsabilidad when you con have a Dios. responsibility with God already. Entonces Pablo So Paul, dice que los ídolos del mundo he said the idols of the world, nada son nothing, they are nothing. y que no hay más que un Dios todopoderoso, And there's only one God Almighty, que es Jehová, Dios de los ejércitos, is Jehovah the Lord of el hosts, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. the God of Isaac, Abraham, and Por eso, cuando usted lee esta carta, That's why when you read this letter, la carta a los romanos, the book to the Romans, ahí en el verso 7, in verse 7, ¿cuántos están aquí, hermano? how many are here? A ver, ayúdeme a leerlo, hermano. ¿Qué dice? No se sujetan a quién? They're not subject to what? A la ley de Dios. To the law of God. Y tampoco qué? Neither they could do it. No pueden. They can't do it. Porque hay algo que les impide. Because there's something stopping them. Se levantan falsos profetas False prophets rise, y andan profetizando and mentira, they're prophesying everywhere, diciendo tú vas a hacer esto, saying you're going to do this, tú te vas a levantar, you're going to rise, cuando el testimonio de aquella persona, hermano, when the testimony of that person está tan mal, hermano. is so bad. Entonces, ¿cuántas falsedades? So how much falsehood? Por cuanto los designios de la carne Because of the flesh, son la enemistad contra Dios, they're enemies of God, porque no se sujetan a la ley, because they're not subject to the law, a la ley de Dios, the law of God. ni tampoco pueden. Neither can they. O sea, hay gente que no se sujeta a nada, hermano. So there's people that are not subject to anything. Hay gente que no está sujeta, ¿verdad?, a recibir órdenes They're not subject to receive orders de un hombre, from a man, de un ministro, of a minister, de un pastor, of a pastor, de un apóstol, of an apostle, de Pablo. of Paul.
Y hay gente que no está sujeta a eso. And there's people not subject to this. Entonces por eso encontramos mucha gente de ese tipo de manera de caminar en el camino del Señor. That's why we find so many people walking like this in the ways of Y God. Pablo dice que los que andan en la carne Paul said, anybody in the flesh, no son hijos de Dios. they are not sons of God. Diga conmigo, los que andan Those who are en la carne in the flesh, no son they're not hijos de Dios. children of God. Qué sencillo, hermano. It's simple. ¿Y cuánta gente, quizá que me está viendo, hermano, no anda conforme al Espíritu de Dios? And how many people perhaps watching are not according to Hay the gente que Spirit anda of en la God? carne, People that are in the flesh. pero nosotros no podemos condenar, hermano. But we cannot condemn, brothers. La mucha letra, ¿qué? Much word does what? Pero el Espíritu Kills, but the Spirit vivifica. brings life. La ley, The law, los mandamientos, the commandments, nadie los pudo cumplir. nobody could fulfill them. El jueves pasado predicábamos de esto, Last Thursday we were preaching about this, que la ley iba a ser abolida, that the law was going to be porque abolished, nadie la cumplía. for nobody fulfilled it. Porque por medio de la ley viene la muerte. Because through the law comes death. Entonces viene algo más transitorio So something more transitory is coming que tenía que transitar that needed to come about al nuevo pacto, to the new covenant, a Jesucristo. to Jesus Christ. Porque en Jesucristo hay vida Because in Jesus there's life y hay vida en abundancia. and life in abundance. Entonces, cuando entramos nosotros So when we enter y miramos a aquella gente que anda en la carne, and we see those people who are in the flesh, una persona que anda en la carne no se puede decir que es hijo de Dios. a person that's in the flesh, we can't say is a child of God. ¿Usted cree que Dios va a querer gente que anda en la carne? You think God wants people that are going to be in the flesh? ¿Usted cree que Dios va a querer gente, verdad, que esté en el pecado y que se le puedan llamar hijos de Dios? You think God wants people to be in sin and be able to call them children of God? El que mata allá afuera, He who kills out el there, asesino, the killer, el que mata niños, the killer of children, el que roba, who steals, el que hace injusticia, who does injustice, ¿será llamado hijo de Dios? can they be called child of God? Claro que no. Of course not. Entonces, y mucha gente dice, nosotros somos hijos de Dios. And many people say, well, we're children of God. En Corintios pasaba todo eso, In Corinthians, this was going on. porque andaban muchos dentro de las iglesias. For many inside the churches, Esos siempre tenían sus pensamientos llenos en la carne, en la carnalidad, en el pecado, hermano. they always had the thoughts in the flesh. La gente vivía de esa manera. People live in this manner. Esto siempre, dice Pablo, These always, said Paul, pensaban carnalmente. would think carnally. Por eso es que lo que leímos That's what we just read. dice que los designios de la carne That the parts of the meat es enemistad con Dios. is enemies of O sea, God. no puede tener una amistad con Dios. So the flesh cannot have a friendship with God. Una persona A person que anda en la carne, that is in the flesh, una persona a person que anda en los designios de la carne, that is in the desires of the flesh es enemistad con Dios. is an enemy of God. No se amista con Dios. Can't be a friend of O God. sea, es como algo que se repela, hermano. It's something that's repugnant. Es como algo que viene y dice, yo no lo quiero, no lo acepto. It's something that the Lord says, I don't want it. ¿Usted conoce una persona llena de soberbia? Do you know a person who's full of pride? ¿Usted conoce una persona llena de orgullo A person full of arrogance and pride. y quiere venir a su vida? And they want to come towards your life. Usted, si no le gusta eso, lo va a rechazar. If you don't like it, you're going to reject it. No va a querer una persona soberbia. Not going to want a person like No va a that. querer una persona orgullosa. You don't like a proud person. Además, no va a compartir nada con ella. You're not going to share anything with No them. le interesa esa amistad. You don't care about that Entonces, friendship. en Dios So in God, es lo mismo. it's the same thing. Los designios de la carne The desires of the flesh, se hace uno enemigo de Dios. one becomes an enemy of God. Se enemista, You se become aparta enemy or depart de lo que se llama Dios. of what is called God. Entonces, en ese tiempo, todos esos designios, So at those times, those desires, Pablo sabía que eran hostiles hacia Dios Paul knew that these were hostile to the y Lord. que no pueden sujetarse a Dios este And they- tipo de personas. And these type of people cannot be subject to the Lord. Los que andan en la carne, Those who are according to the flesh, escuche bien, listen closely, tienen un conocimiento have a knowledge mundano. of the world.
no tienen un conocimiento de Dios. They don't have a knowledge of No God. tienen el conocimiento de Cristo. They don't have the knowledge of Christ. Entonces, a veces nos ponemos a pensar. So sometimes we think, Mire, nosotros que venimos el día de ayer aquí, que tenemos roce con mucha gente, here that we were yesterday selling the food and we see a lot of people. escuchamos We see a lot of people. el We heard. conocimiento que ellos tienen, We heard the knowledge that they have, un conocimiento mundano, and a worldly un knowledge, conocimiento que no es como el del cristiano. a knowledge that is not like the Christian. Entonces Pablo dice que estos no saben nada, So Paul says these don't know anything porque andan en la carne, because they're in the flesh, porque tienen un conocimiento mundano. for they have a worldly knowledge. Pablo dice, no saben nada, Paul says they don't know anything. nada saben, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, parece que a la iglesia, ¿verdad?, no le gusta la responsabilidad. So when we see all this, it seems the church doesn't Y like Pablo miraba que los responsibility. corintios, hermanos, se salían de las iglesias And he saw the Corinthians exiting the church para ir detrás de esas festividades, to go after those parties, detrás de esas reuniones. after those congregations. Y Pablo decía, bueno, pues vosotros andáis en la carne. And Paul said, well, you know, you're in the flesh. Entonces, si alguno quiere ser hijo de Dios, So if one wants to be a child of God, ahí leímos, hermano, we just read en el verso 14, in verse 14, porque todos los que son guiados for anybody that is led por el Espíritu de Dios, by the Spirit of God, estos son llamados, these are sons estos son hijos de Dios. of God. O sea, no cualquiera, hermano. Not anybody. Si hay gente que es guiada por la carne, If somebody's led by the flesh, entonces no va a ser hijo de Dios, they're not children of God. sino que va a ser hijo de qué? They're sons of who? Va a ser una hija de desobediencia, They're a son or daughter of disobedience, porque no anda en los caminos del for Señor. they're not in the ways of the Lord. Y de eso hay mucho, hermano. And of these, Y there's esa es la many. preocupación que hay en estos And tiempos, this is the worry that comes today. que hay mucha gente Many people comiendo viandas, are eating leftovers que andan en los designios de la and carne in the desires of the flesh, y que no andan conforme al Espíritu not according to the Spirit. y no son cristianos And they're not Christian. y no son hijos de Dios, They're not childs of God, porque no andan conforme al Espíritu for they're Santo. not according to the Holy Entonces Spirit. la responsabilidad de un cristiano So the responsibility of a Christian es andar en el Espíritu is to be in the y Spirit no andar en la carne. and not be in the flesh. Yo no puedo alegrarme un tiempo de felicidad porque voy al río, porque voy a la playa y todo eso son designios, hermano, que a veces lo puede llevar a uno al pecado, a la carne, hermano. And sometimes taking a trip could take you to the desires of the flesh, to Pero sin. como usted es hijo de Dios, But because you're a child of God, usted se va a mantener you're going to maintain viviendo en el Espíritu, living in the Spirit. porque el Espíritu Santo For the Holy Spirit tiene poder, hermano, has power. para que usted se pueda preservar, se pueda guardar en el Señor, So you can reserve and save yourself in the Lord para que usted pueda dar un buen testimonio, hermano. and may give a good testimony. El buen testimonio The good testimony es bueno para los creyentes. is good for the believers. Entonces, Pablo dice, esto no saben nada. So Paul says these don't know anything. Aquellos que andan en la carne Those who are according to the flesh, pretenden saber mucho, they pretend to know a lot, pero no saben nada. but they don't know anything. Vamos a corroborar en Corintios, ahí sin perder la carta de Romanos, ahí mismo en el capítulo, parece que también es el capítulo 8, Corinthians chapter 8. porque los corintios comían eso, hermano. Capítulo 8, verso 1. Chapter 8, verse 1, 1 Corinthians. En el capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a los sacrificados, a los quién, hermano, a los ídolos, sabemos que todos tenemos que conocimiento. El conocimiento que envanece, se pierde, pero el amor que edifica. O sea, sabemos So we know que todos tenemos conocimiento, that we all have knowledge. pero para los que andan en la carne, But those who are in the el flesh, conocimiento envanece, the knowledge desaparece, fades. pero el amor que But love what? edifica, Edifies. edifica, Edifies. te levanta. Entonces, todos estos tipos de gente So this type of people
que estaban en Corintios, They were in Corinthians. creían que estaban en el amor del Señor. Believed they were in the love of the Lord. Creían que caminaban en el amor de Cristo, They believed that they were walking in the love of Christ, pero estaban caminando en la carne. but they were walking in the flesh. Entonces, qué bueno que Pablo llegó So I'm glad Paul showed up para edificar con amor. to edify with love. Entonces, Pablo les dijo, ese conocimiento que ustedes tienen, So Paul told them that knowledge you have, ustedes no saben nada sobre Dios. you don't know anything about God. Nada, les dijo. Nothing. Esto jamás, These will never. así como van en el caminar en el Señor, Just like you're going in the walk of the Lord, ustedes jamás van a crecer. you're never going to grow. Ustedes jamás You will never van a tener el amor a su prójimo. will you have the love for your neighbor. No es posible It's not possible que podamos ser creyentes to be believers. y no podamos tener el amor hacia el And prójimo. we can't have the love for our neighbor. Cómo amar al semejante, How to love our significant al que other. está a tu lado, The one next to you. al que está en tu casa, The one in your house. al que es tu vecino, The one that's your neighbor. al que está fuera aquí del templo, vamos a decir. The one outside here, the temple, let's say. Entonces Pablo ilustra So Paul illustrates que estos jamás guiarán a otros that these will never guide others para amar a sus semejantes. to love their significance. No hay amor, hermano. There's no love. Entonces, ¿cómo, hermano? So how, brothers? A veces los hijos Sometimes the se children, pelean con los padres they fight with the parents. y hay una rotación And there's a rotation. y no hay amor, hermano. And there's no love. Y están dentro de la iglesia And they're inside the church. y piensan que eso está bien, hermano. And they think that's right. Pero es como cuando usted tira, vamos a decir, algo que se estira como un tirante. It's like when you send something that stretches, En ratito quiere estar bien and a little bit they want to be y en good, ratito anda mal and later they're bad, y otro rato más los aborrece and then they hate y you, otro rato más dice usted no los quiero ver. and further on they want to see Pero you. llega el tiempo de una celebridad, But a celebrity comes, llegó Navidad and Christmas, y en ese momento se aman todos and then now they are all y friends, andan contentos en ese rato. and they're happy in those times. Pero pasa Navidad But then Christmas passes, y luego llega el día de las celebraciones esas de los Santos Reyes. and then